Hay algo fascinante y aterrador que sucede en el deporte de alto rendimiento. Un fenómeno que ha destruido a algunos de los equipos más dominantes en la historia. Los Golden State Warriors con el mejor récord en la NBA perdiendo finales que tenían ganadas. Brasil, el país del fútbol, colapsando 7-1 en su propio mundial. El Dream Team de básquetbol perdiendo contra equipos que nunca debieron vencerlos. Y ahora mismo, en Hexatlón México 2025 y 2026, estamos viendo el mismo patrón repetirse con el Team Rojo. Un equipo que parecía invencible, con leyendas y atletas motivados, entrando en una espiral descendente tan brutal que llevó a pérdidas consecutivas, eliminaciones dolorosas y una crisis interna que casi los destruye completamente. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que equipos con tanto talento, tanta experiencia, tanto dominio inicial se autodestruyan desde adentro? ¿Y qué nos dice esto sobre la psicología humana bajo presión extrema? Quédate porque en este video vamos a analizar con ciencia real, con estudios psicológicos verificados y con ejemplos de múltiples deportes y realities, exactamente por qué los equipos dominantes colapsan. No es mala suerte. No es coincidencia. Es un fenómeno psicológico documentado que tiene causas específicas, patrones predecibles y estrategias de prevención que la mayoría de los equipos ignoran hasta que es demasiado tarde. Y al final vas a entender no solo qué le pasó al Team Rojo, sino que le pasa a cualquier grupo de personas talentosas cuando la presión, los conflictos internos y la fatiga mental convergen en el momento exacto para crear colapso colectivo. Empecemos con el caso que tenemos frente a nosotros ahora mismo. El Team Rojo de Hexatlón México temporada 2025 a 2026. Para entender el colapso necesitas entender el contexto. Cuando la temporada comenzó en octubre de 2025, el Team Rojo lucía imparable. Defendían la Villa 360, la instalación premium que te da mejor comida, mejor descanso, mejores condiciones de entrenamiento. Contaban con atletas legendarios, gente que había ganado campeonatos en temporadas anteriores. Y tenían nuevos contendientes motivados que querían probar su valor. Los atletas se despidieron de 2025 con mensajes de amor al equipo, hablando de retos por cumplir, proyectando confianza total. En las batallas tempranas, ganaban. Y no solo ganaban, dominaban. Parecía que esta temporada sería otra demostración de supremacía del equipo rojo. Pero algo pasó. Hacia finales de 2025 y principios de 2026, el dominio se convirtió en duda. Las victorias se volvieron derrotas. La confianza se transformó en paranoia. Y el equipo que parecía imparable entró en lo que solo puede describirse como espiral descendente. Los episodios 59 y 61 del programa documentaron el inicio del colapso. Eliminaciones de atletas clave como Josué y Adrián no solo redujeron números sino que destruyeron la moral. Porque en un equipo cerrado, encerrado en República Dominicana durante meses sin contacto con el exterior, cada pérdida es amplificada. No puedes llamar a tu familia para desahogarte. No puedes tomar un día libre para procesar. Tienes que seguir compitiendo, día tras día, con el peso acumulado de cada fracaso. Y lo que los fans empezaron a notar en las transmisiones era inquietante. Inmovilidad en circuitos donde atletas que normalmente eran explosivos de repente se congelaban. Culpas mutuas después de derrotas donde compañeros que alguna vez se apoyaban ahora se atacaban verbalmente. Una desconexión visible donde el trabajo en equipo que había sido su fortaleza se evaporó. Y las derrotas se volvieron humillantes. Pérdidas en contrarrelojes varoniles contra equipos que semanas antes no podían competir con ellos. Estar al borde del colapso total, como fue reportado incluso en ediciones paralelas de Hexatlón Estados Unidos que observaban el fenómeno con fascinación morbosa. Pero aquí está lo interesante. En las últimas semanas de enero de 2026, específicamente alrededor del episodio 69, el Team Rojo mostró signos de recuperación. Victorias redentoras. Un renacimiento del espíritu de equipo. Atletas como Paulette y Mati regresando con determinación renovada, colgando puntos en zonas de tiro cerradas, reconectando con sus compañeros. Y esto no fue accidente. Fue intervención. Discursos motivacionales de Antonio Rosique, la máxima autoridad del programa, recordándole su potencial. Ajustes en dinámicas de equipo para romper patrones tóxicos. Y crucialmente, los atletas mismos decidiendo que tenían que cambiar o morir.
Esta recuperación parcial es esperanzadora, pero también confirma algo fundamental. El colapso no es inevitable. Es prevenible. Pero primero tienes que entender por qué sucede. Y para eso necesitamos ciencia. Desde la perspectiva de psicología del deporte, el colapso colectivo tiene una definición específica. Es un subdesempeño extremo y repentino en un equipo donde múltiples jugadores fallan simultáneamente no por falta de habilidad sino por factores psicológicos y grupales. Estudios como los de Bergin y sus colegas en 2018 y Apitsch en 2006 han identificado las causas raíz. Y la primera, la más insidiosa, es el contagio emocional negativo. Funciona así. Un atleta comete un error. Siente estrés. Ese estrés, en un equipo cerrado bajo presión, no se queda con esa persona. Se propaga. Otros atletas lo sienten, lo absorben, y empiezan a jugar no desde confianza sino desde miedo. Miedo a cometer el mismo error. Miedo a decepcionar. Y ese miedo genera exactamente lo que están tratando de evitar. Más errores. Más estrés. Más contagio. Es un ciclo vicioso que se alimenta a sí mismo hasta que todo el equipo está operando desde un lugar de pánico en lugar de habilidad. Luego están los pensamientos negativos y el deterioro de la estructura de juego. Cuando un equipo está ganando, la comunicación fluye naturalmente. Los pases son instintivos. Las estrategias se ejecutan sin pensarlo. Pero cuando empiezan a perder, cada decisión se cuestiona. Los atletas empiezan a pensar demasiado en lugar de actuar. Y esa parálisis por análisis, ese overthinking, destruye la fluidez que los hizo dominantes en primer lugar. En equipos dominantes específicamente, hay un factor adicional que los hace particularmente vulnerables. Sobreconfianza. En psicología se llama hubris. Cuando has ganado tanto, cuando has dominado tan consistentemente, empiezas a subestimar a tus rivales. Asumes que tu talento solo será suficiente. Dejas de prepararte con la misma intensidad. Dejas de tomar en serio cada competencia. Y tus oponentes, que te han estado estudiando, que han estado esperando cualquier señal de debilidad, atacan exactamente en ese momento de complacencia. Y de repente el equipo invencible está perdiendo contra rivales que no deberían tener oportunidad. Y luego está la presión acumulada que genera burnout. En estudios de atletas de alto rendimiento, hay un fenómeno documentado donde el éxito continuo crea presión exponencialmente creciente. Porque cuando eres el favorito, cuando todos esperan que ganes, cada competencia se vuelve no sobre si puedes ganar sino sobre el desastre de perder. Y esa presión constante, sin alivio, sin momentos para procesar, eventualmente quiebra incluso a los más fuertes mentalmente. Y finalmente, conflictos no resueltos. En cualquier grupo de personas talentosas hay egos, hay desacuerdos sobre estrategia, hay personalidades que chocan. Cuando estás ganando, esos conflictos se pueden ignorar o minimizar. Pero cuando empiezas a perder, explotan. Porque ahora necesitas encontrar culpables. Necesitas explicar por qué el equipo invencible está fallando. Y la respuesta más fácil no es admitir vulnerabilidades propias sino señalar a compañeros. Hay un concepto psicológico llamado groupthink, pensamiento grupal, propuesto por Irving Janis en 1972 y aplicado extensivamente al deporte. Funciona así. En fases de éxito, los equipos evitan disenso para mantener cohesión. Si alguien sugiere que algo no está funcionando, otros lo callan porque no quieren ser negativos, no quieren romper la burbuja de confianza. Pero eso significa que señales de debilidad son ignoradas. Problemas pequeños que podrían resolverse fácilmente se dejan crecer hasta convertirse en crisis. Y cuando finalmente explotan, ya es demasiado tarde para arreglos fáciles. Otro modelo relevante es GRIP, que significa Group Roles, Identity, Processes. Roles grupales, identidad, procesos. Explica cómo cuando los roles en un equipo son ambiguos, cuando no está claro quién es responsable de qué, se generan conflictos que rompen la unidad. Y en realities como Hexatlón, donde las dinámicas cambian constantemente, donde las estrategias tienen que adaptarse, esa ambigüedad de roles es casi inevitable. Lo cual hace que el riesgo de colapso sea estructuralmente más alto que en deportes tradicionales con posiciones fijas. Investigaciones publicadas en PubMed destacan 3 comportamientos específicos que mantienen el colapso una vez que comienza. Inmovilidad,
que es literalmente parálisis física causada por overthinking mental. Atletas congelándose en momentos críticos porque están demasiado en sus cabezas. Culpas mutuas, donde la comunicación se vuelve acusatoria en lugar de constructiva. Y pérdida de comunicación donde el equipo simplemente deja de hablar entre sí efectivamente, operando como individuos en lugar de como unidad. Y en contextos de aislamiento como Hexatlón, donde estás encerrado con las mismas personas 24/7 durante meses, estos comportamientos se intensifican porque no hay escape, no hay perspectiva externa, no hay reset emocional. Estudios noruegos sobre colapsos en fútbol soccer muestran que la deterioración estructural, cosas como pases fallidos por desconfianza entre compañeros, es pivotal. No es que los jugadores olviden cómo pasar un balón. Es que ya no confían en que su compañero estará donde se supone que debe estar. Y esa erosión de confianza básica es devastadora para cualquier equipo. Entonces, en resumen, desde la ciencia, el dominio crea una burbuja de invencibilidad que eventualmente revienta bajo presión interna. Y cuando revienta, las fortalezas que hicieron al equipo grande, confianza mutua, comunicación instintiva, estrategia cohesiva, se convierten en vulnerabilidades. Desconfianza, silencio tóxico, caos estratégico. Y si esto te suena familiar, si has visto esto en tu trabajo, en tu familia, en cualquier grupo donde personas talentosas tienen que colaborar bajo presión, es porque este fenómeno es universal. Y suscríbete al canal porque aquí analizamos psicología real aplicada a situaciones reales, dándote herramientas para reconocer estos patrones en tu propia vida y prevenirlos antes de que destruyan lo que has construido. Para entender que esto no es exclusivo de Hexatlón, necesitamos ver ejemplos históricos. Casos icónicos en deportes y realities donde equipos dominantes se autodestruyeron por exactamente las mismas razones psicológicas. Empecemos con uno de los más famosos. Los Golden State Warriors de la NBA en 2016. Esa temporada fue histórica. Los Warriors terminaron con récord de 73 victorias y 9 derrotas. El mejor récord en la historia de la NBA. Tenían a Stephen Curry en su nivel MVP. Tenían a Klay Thompson. Tenían a Draymond Green. Eran imparables. Llegaron a las finales contra Cleveland Cavaliers y rápidamente tomaron ventaja 3-1. En series al mejor de 7, tener ventaja 3-1 es casi insurmontable. Históricamente, ningún equipo había regresado de eso en finales de NBA. Los Warriors estaban celebrando ya. Pero algo pasó. Perdieron el juego 5. Después perdieron el juego 6. Y finalmente, en el juego 7 decisivo en su propia cancha, colapsaron completamente y perdieron el campeonato. Análisis psicológicos posteriores identificaron exactamente qué salió mal. Primero, sobreconfianza masiva después del juego 2. Asumieron que el campeonato ya era suyo. Empezaron a jugar no para ganar sino para no perder, lo cual cambia completamente la mentalidad. Segundo, fatiga mental del comeback que habían tenido que hacer contra Oklahoma City en la ronda previa donde también estuvieron abajo 3-1 y tuvieron que regresar. Ese esfuerzo mental y emocional los había vaciado sin que se dieran cuenta. Y tercero, breakdowns internos. Jugadores como Curry y Green mostraron inmovilidad exacta que describimos antes. Errores no forzados causados no por habilidad sino por presión acumulada. El toll físico y mental llevó a culpas después de derrotas. Tensión entre compañeros que había estado oculta durante la racha ganadora explotó en el peor momento posible. Y lo fascinante es que esto ilustra perfectamente cómo el éxito previo genera hubris que eventualmente te destruye. Si los Warriors hubieran tenido una temporada regular más modesta, quizás habrían tomado las finales más en serio. Pero su dominio durante la temporada los hizo vulnerable exactamente cuando más necesitaban estar enfocados. Otro caso brutal. Brasil en el Mundial 2014. Como anfitriones y favoritos absolutos, Brasil había dominado cada partido hasta la semifinal contra Alemania. El país entero estaba preparándose para la final. La narrativa era perfecta. Brasil ganando el Mundial en su propio suelo. Pero en esa semifinal, todo colapsó. Alemania anotó no 1, no 2, sino 7 goles. Brasil perdió 7-1. En su propia casa. Frente a su propia gente. Es considerado uno de los colapsos más humillantes en la historia del deporte.
Y los análisis posteriores revelaron factores psicológicos devastadores. Pérdida de confianza en pases y carreras. Jugadores que normalmente ejecutaban jugadas instintivamente de repente dudando. Bewilderment, desconcierto total. La incapacidad de procesar qué estaba pasando en tiempo real. Reducción masiva de comunicación. El equipo simplemente dejó de hablar entre sí en la cancha. Y eso undermined sense-making, la capacidad de interpretar el juego y ajustar estrategia. La presión nacional, el peso de expectativas de un país entero, amplificó el contagio emocional. Un gol tempranero de Alemania generó pánico. Ese pánico se propagó. Y lo que debería haber sido un momento de reagrupación se convirtió en avalancha porque nadie podía detener la espiral. Y no es solo deportes tradicionales. En realities también vemos esto constantemente. En Survivor, una de las alianzas más dominantes llamada The Black Widow Brigade en la temporada Micronesia colapsó por traiciones internas y paranoia. Estaban controlando completamente el juego, eliminando a sus oponentes metódicamente. Pero empezaron a volverse unos contra otros, sospechando que alguien tenía deals secretos. Y esa paranoia llevó a eliminaciones masivas donde se destruyeron a sí mismos más efectivamente que cualquier oponente externo podría haberlo hecho. En Big Brother temporada 16, una alianza llamada The Bomb Squad dominó la casa inicialmente. Pero colapsó por backstabbing y conflictos de ego. Miembros queriendo ser el alfa, queriendo crédito individual por victorias grupales. Y esas tensiones explotaron hasta que la alianza se fragmentó completamente. En shows como The Traitors, vemos alianzas fieles romperse por desconfianza sembrada por participantes manipuladores. Similar a Hexatlón, donde bandos internos generan toxicidad que eventualmente consume al grupo entero. Lo que todos estos ejemplos muestran es que el patrón es universal. No importa si es básquetbol profesional, fútbol internacional o reality shows. Las dinámicas psicológicas son las mismas. Y el aislamiento, presente en todos estos contextos de diferentes formas, fomenta conflictos porque no hay válvulas de escape, no hay perspectiva externa que recalibre la percepción del grupo. Es un caldero de presión donde las emociones negativas se concentran y magnifican hasta que explotan. Entonces, cuando analizamos profundamente todos estos casos, patrones comunes emergen. Factores que aparecen una y otra vez en cada colapso de equipo dominante. El primero es sobreconfianza y hubris. Equipos que están ganando empiezan a subestimar amenazas. Los Warriors asumiendo que 3-1 era insurmontable. Brasil asumiendo que su talento superior sería suficiente. El Team Rojo de Hexatlón asumiendo que su dominio inicial se mantendría automáticamente. Esta complacencia lleva a preparación inadecuada, a no tomar en serio a oponentes, a bajar la guardia exactamente cuando necesitas estar más alerta. Segundo, contagio emocional y pensamientos negativos. El estrés se propaga como virus. Un jugador tenso contagia a otro. Ese segundo contagia a un tercero. Y pronto todo el equipo está operando desde ansiedad en lugar de confianza, causando inmovilidad física y culpas verbales que destruyen la cohesión que alguna vez fue su fortaleza. Tercero, conflictos internos y roles ambiguos. Discrepancias interpersonales que estaban dormidas durante éxito explotan durante fracaso. En realities con traiciones esto es obvio. Pero incluso en deportes tradicionales, desacuerdos sobre estrategia, sobre quién debería ser el líder, sobre cómo distribuir responsabilidad, rompen equipos desde adentro. Y cuando los roles no están claros, cuando no está definido quién hace qué, esa ambigüedad genera resentimiento. Porque cuando ganan, todos quieren crédito. Pero cuando pierden, nadie quiere culpa. Cuarto, fatiga física y mental combinada con presión externa. La acumulación de competencias, como el toy que sufrieron los Warriors después de su comeback contra Oklahoma. O el aislamiento de meses en Hexatlón sin contacto exterior. O el peso de expectativas nacionales en Brasil. Estas presiones amplifican todo lo demás. Hacen que problemas pequeños se sientan insuperables. Hacen que atletas que normalmente son resilient se quiebren. Y quinto, pérdida de estructura. Deterioro en comunicación y estrategias. Común en absolutamente todos los casos. En Hexatlón esto se manifiesta como circuitos fallidos por desconfianza.
Atletas que no pasan el relevo a tiempo porque no confían en que su compañero estará listo. En básquetbol son pases que no se hacen porque no confías en que el receptor atrapará. En fútbol son jugadas que se rompen porque cada jugador está tratando de compensar individualmente en lugar de confiar en el sistema. Esta erosión de estructura convierte equipos coordinados en colecciones de individuos desesperados. Y individuos desesperados, sin importar cuán talentosos, no pueden vencer a equipos coordinados. Estos 5 factores no operan aislados. Interactúan en un ciclo vicioso. La sobreconfianza lleva a complacencia. La complacencia lleva a primeras derrotas. Las derrotas generan estrés que se contagia. El contagio emocional amplifica conflictos internos que estaban dormidos. Los conflictos rompen la estructura. La estructura rota lleva a más derrotas. Las derrotas generan más presión. Y el ciclo se acelera hasta que el equipo está en caída libre. Y lo más insidioso es que el dominio inicial, lo que hizo grande al equipo, es exactamente lo que siembra las semillas de la autodestrucción. Porque dominio genera confianza que se convierte en sobreconfianza. Genera expectativas que se convierten en presión. Genera cohesión que se vuelve frágil ante el primer conflicto real. Es paradójico pero consistente. Los mejores equipos llevan dentro de sí mismos el potencial para los peores colapsos. Pero aquí está lo esperanzador. El colapso no es inevitable. Es prevenible. Y estudios en psicología del deporte han identificado estrategias específicas que funcionan. La clave es intervención proactiva antes de que el ciclo vicioso comience. Primera estrategia, manejo de emociones negativas. Usar técnicas como visualización donde atletas mentalmente ensayan no solo éxito sino también cómo manejar fracaso. Rutinas precompetencia que reducen ansiedad creando predictibilidad en ambiente impredecible. Y quiz de refocus, señales o frases que ayudan a soltar errores inmediatamente. En básquetbol hay un concepto llamado Next Play. Cometiste un error, Next Play. No te quedas en el error, inmediatamente enfocas en la siguiente jugada. Eso previene que el contagio emocional empiece porque cortas la cadena de pensamiento negativo antes de que se propague. Segunda estrategia, aplicar el modelo GRIP al inicio de temporadas. Clarificar roles explícitamente. ¿Quién es responsable de qué? ¿Quién toma decisiones en qué momentos? ¿Quién es el líder emocional versus el líder estratégico? Cuando esos roles están cristalinos, la ambigüedad que genera conflictos se elimina. Y resolver conflictos tempranos cuando son pequeños en lugar de dejar que crezcan. Tener conversaciones difíciles sobre tensiones antes de que exploten en crisis. Tercera estrategia, bounce back post derrota. Como un equipo responde a pérdida es más importante que la pérdida misma. Análisis objetivo en lugar de culpas. ¿Qué salió mal específicamente? ¿Qué podemos ajustar? ¿Qué aprendimos? Ese enfoque en aprendizaje en lugar de castigo previene el espiral descendente. Y cuarta estrategia, liderazgo fisiológico. Líderes que transmiten calma incluso bajo presión. Porque las emociones se contagian tanto positiva como negativamente. Un líder calmado puede estabilizar a un equipo ansioso. Un líder pánico puede destruir a un equipo estable. En hexatlón específicamente, esto podría incluir sesiones con psicólogos deportivos. No como castigo sino como herramienta. Espacios donde atletas pueden procesar estrés sin juicio. Comunicación abierta facilitada donde conflictos se discuten constructivamente. Y recordatorios constantes de que están todos en el mismo barco. Que el enemigo es el equipo contrario, no los compañeros. Equipos que implementan estas estrategias, que priorizan salud mental tanto como física, que convierten conflicto potencial en cohesión fortalecida, son los que duran. Los que mantienen dominio o que, si lo pierden temporalmente, pueden recuperarlo como estamos viendo con el TEAM rojo en enero de 2026. Porque reconocieron el problema, intervinieron, y están reconstruyendo. En última instancia, el fenómeno del colapso colectivo nos enseña algo profundo sobre naturaleza humana. Que el éxito sin humildad es frágil. Que el talento sin comunicación es insuficiente. Que la presión sin herramientas para manejarla es destructiva. Y que los grupos más fuertes no son los que nunca enfrentan crisis sino los que tienen sistemas para navegar crisis cuando inevitablemente llegan.
El Team Rojo de Hexatlón México 2025 a 2026 es solo el ejemplo más reciente de un patrón que ha existido desde que humanos compiten en equipos. Pero también son ejemplo de que el colapso puede detenerse. Que con intervención correcta, con voluntad de cambiar, con humildad de admitir vulnerabilidad, los equipos pueden resurgir. No será fácil. Requerirá trabajo constante. Requerirá que cada miembro ponga ego de lado por bien colectivo. Pero es posible. Y esa posibilidad, esa esperanza de redención, es lo que hace que valga la pena luchar incluso cuando estás en el punto más bajo. Porque el colapso solo es final si dejas que lo sea. Y los mejores equipos, las mejores personas, son las que encuentran forma de levantarse no a pesar del colapso sino por causa de él. Más fuertes, más sabios, más unidos que nunca.